En lo profundo de la exuberante selva de Amazotlán, donde los árboles se alzan majestuosos y los ríos serpentean entre la densa vegetación, vive un tigre cuyo nombre es susurrado en reverencia por todos los habitantes de la selva, Raju. Raju es un tigre conocido por su imponente presencia y su indomable espíritu. Su pelaje rayado brilla bajo los rayos del sol y sus ojos brillan con la sabiduría de quien ha enfrentado innumerables desafíos. Desde su juventud, Raju ha enfrentado obstáculos que pondrían a prueba incluso al más valiente de los animales. Pero lo que lo distingue no es su ausencia de miedo, sino su voluntad inquebrantable de enfrentarse a esos miedos y superarlos. En cada caída, en cada desafío, ha encontrado una oportunidad para crecer, para aprender, para fortalecer su espíritu. Pero no todo iba a marchar como siempre, un día como cualquier otro, las cosas cambiarían. La selva de Amazotlán se despertaba con el tintineo de los primeros rayos de sol filtrándose entre la densa vegetación. Bajo la sombra de los árboles, Raju se aventuraba con elegancia, su poderoso cuerpo deslizándose con gracia a través de la maleza. Era una mañana como cualquier otra, llena de promesas de nuevas aventuras y desafíos. Sin embargo, lo que Raju no sabía era que este día traería consigo una lección que lo marcaría para siempre. Mientras exploraba los recovecos de su territorio, sus ojos se posaron en un grupo de monos juguetones que saltaban de rama en rama con agilidad asombrosa. Intrigado por la destreza de los monos, Raju decidió unirse a su juego. Con un rugido retumbante, saltó hacia las ramas más cercanas, ansioso por demostrar su propia agilidad. Pero en su primer salto, algo salió mal. Sus garras resbalaron sobre la corteza áspera del árbol y, con un golpe sordo, Raju cayó al suelo. El tigre se levantó con rapidez, sacudiendo la tierra de su pelaje y tratando de ignorar el dolor que pulsaba en su cuerpo. Sin embargo, lo que más le dolía no era el golpe físico, sino el golpe a su orgullo. Se sentía avergonzado y humillado frente a los monos que lo observaban con curiosidad desde las alturas. Retirándose de la escena con la cola entre las piernas, Raju se refugió en su guarida, sumido en un mar de autocompasión y dudas. Se preguntaba si realmente tenía lo necesario para ser el gran tigre que todos esperaban que fuera. La sombra del fracaso se cernía sobre él, oscureciendo su espíritu y apagando la chispa de determinación que solía arder en su interior. Durante días, evitó el contacto con otros animales de la selva, escondiéndose de sus miradas acusadoras y sumergiéndose en un abismo de negatividad. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de su caída, recordándole una y otra vez su fracaso. Pero en lo más profundo de su corazón, una pequeña voz seguía susurrando, recordándole quién era realmente. Aunque su confianza se había visto sacudida, la llama de su determinación no se había extinguido por completo. Y así, en la oscuridad de su desaliento, comenzó a vislumbrar una luz de esperanza. Después de días de autoexilio en su guarida, Raju se enfrentó a una elección: podía dejarse consumir por la vergüenza y la autocompasión, o podía levantarse una vez más y enfrentar sus miedos. Aunque su cuerpo estaba adolorido y su espíritu tambaleante, una chispa de determinación seguía ardiendo en lo más profundo de su ser. Con cada latido de su corazón, Raju recordaba las palabras de su madre, una tigresa sabia que le había enseñado desde cachorro sobre la importancia de la perseverancia y el coraje. Su voz resonaba en su mente, recordándole que los verdaderos héroes no son aquellos que nunca fallan, sino aquellos que se levantan una y otra vez después de cada caída. Decidido a seguir el consejo de su madre, Raju se puso de pie, sacudiendo la autocompasión y las dudas que lo habían atormentado. Aunque sus músculos todavía estaban adoloridos y su mente plagada de incertidumbre, se negó a permitir que el fracaso definiera su destino. Decidió enfocarse en su entrenamiento, dedicando cada momento de vigilia a mejorar sus habilidades. Se adentró en la selva, buscando los rincones más oscuros y apartados donde podía practicar sin distracciones. Saltaba de rama en rama, afilaba sus garras en la corteza de los árboles y perfeccionaba cada movimiento con determinación implacable. Con cada salto fallido, Raju aprendía una lección. Cada caída era una oportunidad para levantarse más fuerte, más decidido que antes.
Se negaba a permitir que el miedo al fracaso lo paralizara. En cambio, lo usaba como un impulso para seguir adelante, para demostrarle al mundo y a sí mismo de lo que era capaz. Día tras día, semana tras semana, Raju perseveró en su búsqueda de superación. Su entrenamiento se convirtió en una danza de determinación y coraje, alimentada por el fuego ardiente que ardía en su corazón. Y aunque el camino hacia la grandeza estaba lleno de obstáculos y desafíos, él estaba decidido a recorrerlo con valentía y determinación. Poco a poco, comenzó a notar los frutos de su arduo trabajo. Sus saltos se volvían más certeros, su equilibrio más estable. La duda que una vez lo consumió comenzó a desvanecerse, reemplazada por una confianza renovada en sí mismo y en sus habilidades. Con cada paso que daba, Raju se acercaba un poco más a su verdadero potencial. Y aunque sabía que el camino hacia la grandeza no sería fácil, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Porque había descubierto que la verdadera fuerza no se encuentra en la ausencia de miedo, sino en la voluntad de enfrentarlo cabeza en alto, una y otra vez. Mientras Raju continuaba su arduo entrenamiento, un oscuro presagio se cernía sobre la selva de Amazotlán. Rumores de una nueva amenaza se extendieron entre los animales, susurrando historias de un jaguar malvado que había llegado a la región, sembrando el caos y la destrucción a su paso. Se decía que este jaguar era un depredador despiadado, cuya ferocidad no tenía límites. Su nombre era Voraz. Los temores de los habitantes de la selva se confirmaron cuando las huellas de Voraz comenzaron a aparecer en los senderos, marcando su territorio con una oscura promesa de violencia y dominación. Se rumoreaba que Voraz había reunido a una manada de jaguares igualmente despiadados, listos para someter a cualquier criatura que se atreviera a desafiar su autoridad. Raju escuchó estos rumores con una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que enfrentarse a Voraz y su manada sería una tarea casi imposible, pero su espíritu indomable se negaba a retroceder ante el desafío. Se puso en marcha para enfrentar al jaguar malvado, con la esperanza de detener su avance y proteger a los habitantes indefensos de la selva. Con cada paso que daba hacia el territorio de Voraz, la tensión en el aire se volvía palpable. Los sonidos familiares de la selva se volvieron ominosos, cargados con la anticipación de un enfrentamiento inminente. Raju avanzaba con cautela, preparado para lo que encontrara en su camino. Finalmente, llegó al corazón del territorio de Voraz, donde se encontró cara a cara con el jaguar malvado y su manada de seguidores. Voraz, con sus ojos brillantes de malicia y su pelaje oscuro como la noche, se alzó con arrogancia frente a Raju, desafiándolo con un rugido atronador. Raju se mantuvo firme frente a Voraz, su mirada reflejando una determinación inquebrantable. Aunque sus músculos se tensaron con la anticipación de la batalla que se avecinaba, su espíritu no flaqueó. Sabía que estaba en desventaja frente a Voraz y su manada, pero confiaba en su valentía y en el apoyo de los aliados que había reunido en su camino. La confrontación entre Raju y Voraz era inevitable. En medio de un silencio tenso, los dos depredadores se lanzaron el uno al otro, sus garras chocando en un frenesí de movimiento y sonido. La batalla que siguió fue feroz y despiadada, con Raju luchando con toda su fuerza para mantenerse firme contra la arremetida de Voraz y sus seguidores. La batalla se extendió a lo largo de horas interminables, con los rugidos de los combatientes resonando a través de la selva. Raju luchaba con todas sus fuerzas, cada músculo de su cuerpo ardiendo con la intensidad de su determinación. Pero a medida que pasaba el tiempo, la fatiga comenzó a pesar sobre él, erosionando su resistencia y amenazando con extinguir la llama de su valentía. En un momento crítico de la batalla, Raju se encontró cara a cara con Voraz en un enfrentamiento final. Los dos depredadores se abalanzaron el uno sobre el otro con un rugido ensordecedor, sus cuerpos colisionando en un impacto que sacudió la tierra misma. En ese instante decisivo, el destino de la selva pendía de un hilo, con la esperanza de la victoria brillando débilmente en el corazón de Raju. La lucha fue feroz y despiadada, con Raju y Voraz intercambiando golpes con una intensidad casi sobrenatural.
Los sonidos de la batalla resonaban a través de la selva, llenando el aire con una cacofonía de rugidos y gruñidos. Cada movimiento era una prueba de la determinación y el coraje de Raju, quien se negaba a retroceder ante la adversidad. A medida que la batalla llegaba a su punto culminante, Raju se encontró empujado al límite de sus habilidades. Sus músculos ardían con el esfuerzo, su aliento salía en ráfagas entrecortadas. Pero a pesar de la fatiga, su espíritu permanecía indomable, alimentado por la convicción de que la justicia prevalecería sobre el mal. En un último esfuerzo desesperado, Raju reunió todas sus fuerzas y se lanzó contra Boraz con un rugido de desafío. El jaguar malvado respondió con un golpe poderoso, pero Raju se aferró con tenacidad, resistiendo cada embate con una determinación inquebrantable. Y entonces, en un destello de movimiento y sonido, la batalla llegó a su fin. Con un último esfuerzo, Raju logró desequilibrar a Boraz, enviándolo al suelo con un estruendo sordo. La selva estalló en un clamor de triunfo, con los habitantes celebrando la derrota del jaguar malvado y el regreso de la paz y la armonía a su hogar. Aunque la victoria sobre Boraz había traído un breve respiro a la selva de Amazotlán, la paz y la tranquilidad eran efímeras en un lugar donde los peligros siempre acechaban en la oscuridad de la maleza. Mientras Raju y sus aliados se preparaban para enfrentar futuros desafíos, una sombra siniestra se alzaba en el horizonte. Después de su derrota ante Raju, Boraz no aceptó su humillación. Consumido por la rabia y la sed de venganza, buscó aliados dispuestos a unirse a su causa en su búsqueda por dominar la selva. En su búsqueda, encontró a un grupo de hienas, criaturas conocidas por su astucia y su deseo insaciable de poder. Las hienas, sedientas de sangre y ambición, vieron en Boraz una oportunidad para lograr sus propios objetivos. Ansiosas por expandir su dominio sobre la selva, aceptaron unirse a él en su misión de someter a todos los animales a su voluntad. Juntos, formaron una alianza oscura y despiadada, uniendo sus fuerzas para enfrentar a Raju y sus aliados con una ferocidad sin igual. El regreso de Boraz y sus hienas llenó la selva de una tensión palpable. El eco de sus rugidos resonaba a través del dosel de árboles, anunciando su llegada con una advertencia ominosa. Los habitantes de la selva temblaban ante la perspectiva de un nuevo conflicto, conscientes de que la batalla por venir sería más feroz y despiadada que nunca. Raju, el valiente tigre cuya determinación había derrotado a Boraz una vez antes, comprendió la gravedad de la situación. Sabía que enfrentarse a un enemigo tan despiadado requeriría una planificación cuidadosa y una valentía inquebrantable. Con cada día que pasaba, intensificaba los preparativos para la batalla que se avecinaba, reuniendo a sus aliados y fortaleciendo su resolución para defender su hogar a cualquier costo. Pero más allá de la preparación física y estratégica, Raju también se preocupaba por el bienestar emocional de sus compañeros. Comprendía que la sombra de Boraz y sus hienas podía pesar sobre ellos, sembrando semillas de duda y miedo en sus corazones. Por eso, se dedicó a inspirarlos con palabras de aliento y motivación, recordándoles que juntos eran más fuertes que cualquier enemigo que pudiera enfrentarlos. A medida que se acercaba el día de la batalla, la tensión en la selva alcanzó su punto máximo. El aire estaba cargado con la anticipación de un enfrentamiento inminente y todos los habitantes de la selva se preparaban para lo que estaba por venir. Pero a pesar del miedo que los acechaba en la oscuridad de la noche, Raju y sus aliados se mantenían firmes en su determinación de proteger a su hogar y a aquellos que amaban, preparados para enfrentar a Boraz y sus hienas con valentía y coraje. Y así, mientras el sol se ponía sobre la selva de Amazotlán, Raju y sus aliados se preparaban para enfrentar su mayor desafío hasta el momento. Con el corazón lleno de valentía y la determinación de proteger todo lo que amaban, estaban listos para defender su hogar contra el mal que se cernía sobre ellos, sin importar cuán oscura fuera la noche que les esperaba. A medida que se acercaba el día de la batalla, Raju observaba con creciente preocupación el miedo que se apoderaba de los habitantes de la selva. Los más pequeños temblaban, aferrándose a sus padres con el temor palpable en sus ojos. Sabía que debía hacer algo para proteger a su comunidad, incluso si eso significaba enfrentarse a Boraz y sus hienas solo.
Viendo el sufrimiento de aquellos a quienes había jurado proteger, Raju tomó una decisión audaz y solitaria. Sabía que no podía esperar a que la batalla llegara a su hogar, poniendo en riesgo a los más vulnerables. Decidió embarcarse en una misión para enfrentar a Boraz y sus secuaces antes de que pudieran causar más daño. Con determinación ardiente, Raju partió solo hacia el territorio controlado por Boraz y las hienas. Sus pasos resonaban con firmeza en el suelo de la selva mientras se internaba en la oscuridad del bosque, su corazón latiendo con una mezcla de valor y aprensión. Finalmente, llegó al corazón del territorio de Boraz, donde se encontró cara a cara con el jaguar malvado y sus aliados. Raju enfrentó a Boraz con valentía, exigiendo que detuviera su búsqueda de poder y que respetara la vida de los habitantes de la selva. Sin embargo, Boraz, astuto como siempre, vio una oportunidad en la determinación de Raju. Aprovechándose de la nobleza del tigre, Boraz aceptó sus condiciones, prometiendo no hacer daño a los animales de la selva si Raju se entregaba voluntariamente. Confundido pero decidido a proteger a su comunidad, Raju aceptó el trato, convencido de que podría encontrar una manera de derrotar a Boraz sin poner en peligro a los demás. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que había caído en una trampa elaborada. Una vez que Raju estuvo indefenso, Boraz y sus hienas atacaron sin piedad. La ferocidad del ataque tomó por sorpresa al valiente tigre, quien luchó con todas sus fuerzas para defenderse. Sin embargo, estaba superado en número y fuerza, y pronto se vio abrumado por la violencia de sus enemigos. A pesar de sus esfuerzos desesperados por escapar, Raju fue golpeado y herido, su cuerpo marcado por las garras y los colmillos de sus adversarios. Finalmente, exhausto y al borde de la inconsciencia, fue abandonado en un rincón remoto de las montañas abandonadas, dejado para enfrentar su destino solo. Herido y desorientado, Raju luchó por mantenerse consciente mientras el dolor ardía en cada fibra de su ser. Con la última chispa de su determinación, se aferró a la esperanza de que algún día volvería a la selva, listo para enfrentar a Boraz y sus secuaces una vez más y proteger a aquellos que amaba a cualquier costo. Después de dejar a Raju herido y abandonado en las montañas, Boraz y sus hienas regresaron triunfantes a la selva de Amazótlan. Con su principal oponente fuera de combate, vieron la oportunidad perfecta para someter a la selva bajo su control y establecer un reinado de terror. Sin piedad ni remordimiento, Boraz y sus hienas comenzaron su tiranía, imponiendo su voluntad sobre todos los habitantes de la selva. Los más débiles y vulnerables eran los primeros en sufrir, siendo tratados con crueldad y desprecio. Los rugidos de Boraz resonaban a través de los árboles, anunciando su dominio sobre la selva y sembrando el miedo en el corazón de todos los que lo escuchaban. Las hienas, siguiendo el ejemplo de su líder, se dedicaban a sembrar el caos y la destrucción donde quiera que fueran. Los animales de la selva vivían con el constante temor de caer bajo la mirada de Boraz y sus secuaces. Aquellos que se atrevían a desafiar su autoridad eran castigados sin piedad, sufriendo las consecuencias de su osadía. Los más pequeños, indefensos ante la brutalidad de los invasores, sufrían especialmente. Separados de sus padres y privados de su protección, eran víctimas de la crueldad de Boraz y las hienas, quienes no tenían piedad de los más jóvenes de la selva. Con cada día que pasaba, el reinado de terror de Boraz se volvía más opresivo y despiadado. Los habitantes de la selva vivían en un estado de constante temor, esperando el próximo acto de violencia por parte de sus opresores. Mientras la selva se sumía en el caos bajo el reinado de terror de Boraz y sus hienas, Raju luchaba por mantenerse vivo en las montañas abandonadas donde había sido dejado. A pesar del dolor y la desesperación que lo consumían, la determinación ardiente que ardía en su corazón nunca se apagó por completo. Con el tiempo, Raju logró reunir fuerzas suficientes para levantarse y enfrentar su destino. A pesar de sus heridas y su debilidad, sabía que no podía permitir que la selva cayera bajo el control de Boraz y sus secuaces. Con cada paso doloroso, se acercaba cada vez más a su hogar, alimentado por la esperanza de liberar a su comunidad del yugo del tirano. Finalmente, después de días de viaje agotador, Raju emergió de las sombras de las montañas y regresó a la selva de Amazótlan.
Sin embargo, lo que encontró lo llenó de un dolor profundo y una ira abrasadora. La selva que una vez había sido su hogar estaba ahora irreconocible, transformada por el reinado de terror de Borás y las hienas. El valiente tigre se enfrentó a la devastación con determinación renovada. Observó con tristeza cómo los animales de la selva sufrían bajo el yugo de sus opresores, pero también vio destellos de resistencia y esperanza en los ojos de aquellos que se negaban a rendirse. Decidido a poner fin al reinado de terror de una vez por todas, Raju se embarcó en una misión para reunir a sus aliados y derrotar a Borás y las hienas de una vez por todas. Sabía que no sería fácil y que el camino estaría lleno de peligros, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por el bien de su hogar y su comunidad. Sin embargo, a medida que avanzaba, una idea comenzó a formarse en la mente de Raju. Ya no deseaba someterse a otra batalla sangrienta, en cambio, buscaba una solución pacífica que restaurara la armonía en la selva. Con determinación, decidió desenmascarar a las hienas y revelar la verdad detrás de su alianza con Borás. Raju se infiltró en el campamento de las hienas, desafiando su autoridad y exigiendo respuestas. Con valentía, confrontó a las hienas y las acusó de traición, revelando que su alianza con Borás no era más que un engaño para servir a sus propios intereses egoístas. Al principio, las hienas negaron vehementemente las acusaciones de Raju, tratando de mantener su farsa. Pero a medida que él presentaba pruebas irrefutables de su complicidad con Borás, su fachada comenzó a desmoronarse. Ante la verdad expuesta, las hienas se vieron obligadas a reconocer su culpa y afrontar las consecuencias de sus acciones. Raju también descubrió un oscuro secreto que había estado oculto durante mucho tiempo. Las hienas, en el pasado, habían atacado brutalmente a la familia de Borás, sembrando las semillas de la venganza en el corazón del jaguar. Ahora, planeaban deshacerse de él y tomar el control total de la selva para satisfacer sus propios deseos de poder y dominio. Con la verdad revelada y las hienas expuestas, Borás enfrentó una tormenta de emociones en su interior. La traición de sus antiguos aliados lo llenó de furia, pero también despertó una profunda sensación de dolor por las acciones pasadas de las hienas contra su familia. Con el corazón lleno de conflicto, Borás se volvió hacia Raju en busca de orientación. Raju, con la nobleza que lo caracterizaba, extendió una mano de perdón hacia Borás. Reconociendo que la verdadera fuerza residía en la unidad y no en la venganza, invitó al jaguar a unirse a él en su lucha por restaurar la paz en la selva de Amazotlán. Borás, con una determinación renovada y un sentido de propósito, aceptó la oferta de Raju y se comprometió a luchar junto a él contra las hienas y cualquier otra amenaza que se interpusiera en su camino. Unidos en su causa común, Raju y Borás se enfrentaron valientemente a las hienas, cuyas filas se tambalearon ante el poder combinado de los dos depredadores. Con ferocidad y astucia, trabajaron en armonía para derrotar a sus enemigos, enviando a las hienas huyendo de la selva con sus colas entre las piernas. El rugido de la victoria resonó a través de la selva mientras Raju y Borás observaban cómo las hienas se alejaban en la distancia. La paz finalmente había regresado a Amazotlán, gracias al coraje y la determinación de dos seres dispuestos a poner el bienestar de su hogar por encima de todo. Con la amenaza de las hienas disipada, Raju y Borás se comprometieron a trabajar juntos para reconstruir la selva y asegurar un futuro próspero para todos sus habitantes. Unidos en su determinación y con una nueva comprensión de la importancia de la amistad y la solidaridad, se embarcaron en un nuevo capítulo en la historia de Amazotlán, lleno de esperanza y promesa para los días venideros. La historia de Raju, Borás y las hienas en la selva de Amazotlán nos ofrece una profunda reflexión sobre el poder de la determinación, la valentía y la unidad en tiempos de adversidad. A través de los desafíos y pruebas que enfrentaron, emergieron lecciones valiosas que podemos aplicar a nuestras propias vidas. En primer lugar, la determinación de Raju para superar las adversidades nos recuerda que no importa cuán difíciles sean los obstáculos que enfrentamos, siempre hay una chispa de esperanza y fuerza interior que podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Aunque pueda parecer más fácil rendirse en momentos de dificultad, es la determinación de seguir adelante lo que nos permite alcanzar nuestras metas y superar los desafíos que se nos presentan.
Además, la historia también resalta la importancia de la valentía y el coraje para enfrentar la injusticia y defender lo que es correcto. Tanto Raju como Borás demostraron una valentía inquebrantable al enfrentarse a sus enemigos y defender a su comunidad, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Sus acciones nos inspiran a no quedarnos en silencio ante la injusticia, sino a levantarnos y luchar por lo que creemos que es justo y correcto. Por último, la unidad y la colaboración entre Raju y Borás nos enseñan que juntos somos más fuertes. A pesar de sus diferencias y conflictos pasados, fueron capaces de dejar de lado sus diferencias y unirse en una causa común para el bienestar de su hogar. Esta lección es especialmente relevante en un mundo donde a menudo nos dividimos por diferencias percibidas, recordándonos que solo a través de la colaboración y el trabajo en equipo podemos lograr un verdadero cambio y superar los desafíos que enfrentamos. En resumen, la historia del tigre Raju, el jaguar Borás y las hienas en la selva de Amazotlán nos deja con un mensaje de esperanza, resiliencia y solidaridad. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel si tenemos la determinación de buscarla y el coraje para enfrentar los desafíos que se nos presentan en el camino. No olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias inspiradoras y reflexiones que te ayudarán a encontrar fuerza y esperanza en los momentos difíciles.